4, 3, 2. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un enorme placer tener esta última reunión como cierre del conversatorio que tuvimos a lo largo de estas 2 semanas. Pero con estas personas yo creo que tan queridas por lo menos por mí, que son Lizzie Macuenao de Casayún, Juan Carlos Gómez de la Escuela de Astrología Psicológica y Felipe Arango, vinculado con el Centro de Estudios Jungianos. Bueno, los que no me conocen, yo que soy Eduardo Carballo, del Centro de Estudios Jungianos. La idea de esta reunión de los 4 que participamos en los diferentes conversatorios era cumplir con el compromiso que teníamos de ir respondiendo las preguntas que habían hecho a lo largo de las diferentes sesiones y los comentarios que también hicieron. Que en su momento, en los 2 primeros no pudimos hacerlo, bueno, porque yo creo que la misma dinámica que tuvimos eh, no permitió o no dio el espacio suficiente como para poder profundizar en algunas inquietudes que presentaron ustedes. Y desafortunadamente en la última dinámica, en el último conversatorio, por un tema técnico, no pudimos contar con el intercambio en vivo de ustedes, y entonces, bueno, recogimos un poco las inquietudes que se hicieron en el video diferido. Entonces lo que pensamos era reunirnos los 4 y entre nosotros ir tejiendo, que ha sido como la imagen de movernos, cada uno desde su visión, cada uno desde su reflexión, irnos moviendo en lo que nos va diciendo las inquietudes y cómo vamos tejiendo eso, entre cómo la vivimos nosotros, el campo de experticia de cada uno y cómo eso se mueve también dentro de la participación de ustedes. Revisando las inquietudes y las preguntas, nos dimos cuenta que de repente era importante contextualizar lo que ha venido pasando esta semana, ¿no? Porque lo que empezó inicialmente como una respuesta a lo que veíamos nosotros como una gran dificultad en reconocer imágenes que pudieran acompañarnos en el proceso que se estaba originando, esa situación inicial de alguna manera ha venido cambiando. Comentábamos que algo que ha sido el eje de todo esto es que definitivamente ha sido un proceso. Y yo diría que para muchos lo interesante que tiene es que es la primera vez que se hace un seguimiento de un proceso de una forma absolutamente consciente, donde día a día nosotros vamos viendo cómo situaciones iniciales van cambiando, se van transformando, se van modificando, y eso tiene un efecto directo en nuestro mundo emocional y en nuestro mundo imaginario. Como yo diría como una forma de darle etapas a este proceso. Pudiéramos decir que inició, yo creo que yo lo pondría, el pico o el punto más importante fue el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud decretó que ya nosotros estamos en medio de una pandemia. Y para muchos, el solo nombre de la pandemia generó un movimiento interno y externo que empezó a manifestarse con lo que nosotros decíamos inicialmente, con una cantidad de imágenes apocalípticas, ¿no? Empezó inmediatamente una referencia y una asociación con más de fin de mundo, con películas que de alguna manera han señalado elementos como muy complicados a nivel de la humanidad. Y veíamos y comentábamos lo difícil que era encontrar imágenes conocidas o imágenes que nos resultaran familiares a esa primera situación. Después de eso, a medida que fue pasando, se decretó el aislamiento en la mayoría de los países. Aquí en Latinoamérica, básicamente fue, bueno, la mayoría de los sitios del sur de Latinoamérica se decretó el aislamiento y empezó una segunda fase
que era empezar a adaptarnos, empezar a convivir con esta situación tan novedosa para la mayoría de nosotros, que es, bueno, cómo de repente uno confinarse voluntariamente y un poco con la sensación de que había un enemigo afuera, que había algo afuera que acechaba. Y ese miedo a ese algo afuera empezó a transformarse ya en un miedo acompañado para muchos, con duelos, cuando ya esas personas que empezaron a fallecer y empezaron a contagiarse, ya no eran números, sino ya eran personas conocidas, eran personas cercanas, familiares o pacientes. Y ahí la parte emocional también empezó a moverse de una determinada manera. Ya tenemos, por lo menos aquí en Colombia, ya tenemos más de un mes en aislamiento, con lo cual hemos visto, yo siempre digo aunque los terapeutas usualmente no hablamos de lo personal, yo creo que algo que es fundamental es hablar de lo personal, porque es lo que nos permite como decirles que también nosotros sentimos, que también nosotros tenemos una afectación y que muchas veces esa afectación nos permite también activar el motor de la reflexión para poder decir cosas. Y entonces, bueno, tenemos lo personal y tenemos un palco que es impresionante de todas las personas que se nos acercan solicitando ayuda, también con sus fantasías, con su imaginería, con sus inquietudes y también con sus historias. Entonces, ha sido todo un tema poder acompañar este proceso, poder reflexionar este proceso, poder identificar imágenes dentro de este proceso. Y creo que en ese sentido los conversatorios previos cumplieron su función y cumplieron su papel. En el primero empezamos hablando de la dificultad de las imágenes y cómo ya para el momento en que empezamos a hablar, ya habían empezado a aparecer ciertas imágenes del aislamiento, la que presentó Lisímaco como el ermitaño. Después, cuando hablamos con Juan Carlos, empezamos a ver cómo también el conversatorio con Juan Carlos coincidió con una cantidad de información acerca de cómo el gran reloj cósmico, el gran reloj de los astros nos estaban de alguna manera también diciendo, dando una cierta información, y comentamos en ese momento la oportunidad que teníamos de reflexionar también sobre los diferentes niveles de la vida, como muchas veces nosotros tenemos una vida centrada en lo individual, pero cuando podemos empezar a ampliarla y a verla macro, ese individual empieza a moverse hacia el colectivo y del colectivo a una dimensión más transpersonal que creo que es importante incorporar. Y en la última semana, entonces, Felipe nos trajo una presentación muy rica en relación a su lectura, y para ello fue construyendo lo que pudiéramos identificar como un camino del héroe, y hablábamos en su momento como dentro de los patrones que se activan de una manera natural en nuestro psiquismo, que son los arquetipos, uno de los arquetipos fundamentales, por lo menos que Jung empieza a hablar como un arquetipo fundamental que define o que marca la experiencia humana, era el arquetipo del nacimiento, el mito del héroe. Entonces, bueno, un poco ese ha sido el recorrido que hemos tenido a lo largo de estos encuentros, y la invitación es que a partir de esta super síntesis del proceso que hemos seguido, es abrir también el chat para preguntas y respuestas, para preguntas que puedan tener, y nosotros empezar a tejer los comentarios, las respuestas que podemos ofrecerles. Entonces, bueno, buenas noches a todos ustedes como audiencia, buenas noches Juan Carlos, Lisímaco y Felipe, y nuevamente un placer de que estemos reunidos los cuatro aquí en este espacio. Sí, Eduardo, y además ya esto es una imagen, ¿no? Este grupo, creo que esto, porque este grupo que estamos haciendo acá creo que es una imagen de algo que está sucediendo en todas partes, es decir, la gente está encontrándose de diversas maneras, y ese
eso pienso que ha sido también como otro momento. Yo quisiera retomar porque una amiga precisamente que vio el primer encuentro que tuvimos tú y yo acá, me transmitió pues como una pregunta, o más bien el deseo de que amplificara un poco el tema de una alusión que hice a Rapunzel, como otra imagen de la incubación, ¿no? En un momento en el que hablé de Rapunzel como la imagen de lo autofecundante, ¿no? Como de la incubación, como un momento en el cual uno se retira, decía nuestro querido Carlos Baiton, el analista brasilero, que uno a veces era como un animal herido, que en los momentos más dolorosos tenía que retirarse a su cúbil a lamerse las heridas, ¿no? Y, y esa imagen de estar dentro, de estar en incubación, un poco es esa imagen de Baiton de lamerse las heridas. A mí me parece es como contemplar, como un estado de contemplación del suceder, de cómo me está sucediendo. En primer lugar, entonces, recuerdo a varios pacientes que ya venían conmigo de hacía tiempo trabajando, pero cómo la situación actual se vuelve, por supuesto, un tema de preocupación nuevo, pero también al mismo tiempo es una nueva imagen que recrea y permite viajar hacia las imágenes que ya se estaban trabajando, imágenes de ansiedad, de angustia, de pánico, de fracaso, de enfermedad, de temor, de miedo a la muerte, de fragilidad en general, ¿no? Y cómo, paradójicamente, esta situación preocupante que estamos viviendo les servía para iluminar un poco una situación que era la que veníamos trabajando hacía meses, ¿no? Y se esclarece a partir de poder psiquear, como decía Rafael López, de mover las imágenes alrededor de lo que sucede actualmente. En segundo lugar, quería como plantear que esa incubación, y tiene que ver con esta imagen de este grupo y de todos los grupos que estamos formando y de los encuentros en grupo que estamos haciendo, así sea de manera virtual, de cómo esta incubación también sucede en los grupos. Estoy pensando en la familia, y porque por allí había alguna pregunta o algún comentario sobre el papel de la familia y los sistemas familiares. Tengo una imagen muy precisa, y es hoy particularmente mi hermano ha compartido algunos videos de lo que han estado haciendo sus hijas, ¿no? Las niñas, de mis sobrinas en un estado de creatividad, pero entonces allí está mi hermano grabándolas y está su mamá también disfrutando de esto y movilizándose seguramente con esto. Porque la imagen del ermitaño también es una imagen muy solitaria. Creo que, por supuesto, algo de esto se vive de manera completamente individual, ¿sí? Todo asunto de la vida tiene un aspecto tremendamente individual que incluso uno a veces nota que no es capaz de compartir con otros completamente lo que siente, completamente lo que entiende. Y también tiene un aspecto colectivo. Entonces creo que también el encierro como un asunto colectivo, como un asunto que se vive con otros, va generando ciertos contactos. Uno podría decir que en términos negativos podría constelar complejos difíciles en ese entorno grupal, pero también empieza a constelar opciones de solución, imágenes, juegos. Por eso traigo a mis sobrinas, porque es como el juego como vehículo, la posibilidad de jugar y de crear y de asumir también el papel creativo, incluso frente a la constelación de dificultades, ¿no? Entonces, quería decirle a mi querida amiga que esto de la incubación va más allá de solo estar encerrado, o sea,
esa imagen de lo autofecundante, de estar dentro para crear, para movilizar, nos toca personalmente, pero también nos toca colectivamente. Y bueno, si pensamos en términos políticos y sociales, tendríamos que preguntarnos cómo está tocando también ya a la gran familia. O sea, si pensamos en la ciudad, en el barrio, en la ciudad, si pensamos en el país, cómo se está manejando esta constelación de problemáticas que se están dando, y también la constelación de unas posiciones muy valiosas de imágenes sanadoras. Sabes, Lisimaco, ahora que tú estás tocando un tema que tiene que ver como con esa incubación, eh, hay una serie de ritos de paso. Los ritos de paso y ritos de iniciación marcan unas dinámicas de un antes y un después. Eh, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea tienen un rito de paso que lo podemos ver en Nat Geo, lo pasan muy frecuentemente, que se trata que los muchachos que están entre los 21 y los 29 años se tatúan la piel de cocodrilo, se la ponen, ¿sí? Como ellos son de piel oscura, no se pueden pintar porque los pigmentos no dan sobre la piel oscura. Entonces ellos utilizan una cuchilla para tatuarse la piel de cocodrilo. Y tienen un rito de paso en donde, pues ellos tienen razón, el cocodrilo es un animal jurásico, ha sobrevivido millones de años. Si el cocodrilo puede cualquier cosa, tengo que ponerme la piel de cocodrilo encima. Y el rito lo que hace es que con una cuchilla se abren unas pequeñas heridas en pecho y espalda, y ahí no se queda el rito. Cogen un barro inmundo y se lo aplican sobre las heridas para que las heridas no sanen como simple línea, sino que salga una pápula, ¿sí? Y así tengan las escamas del cocodrilo. Es un proceso supremamente doloroso. Es un proceso que lo hacen en un ritual, en un templo especial, en donde se internan un mes entero a hacer todo este proceso. Y cuando salen de ahí, ellos son los guerreros mayores, porque tienen la piel de cocodrilo encima. Entonces cualquier cosa que venga, eso no hay problema, porque es que ya después de haber superado semejante reto, lo que venga, ¿sí? Entonces, en esa misma medida, creo que hacer esa incubación de lo que estamos haciendo a nivel social, grupal, comunitario, estamos en un rito de paso, en una iniciación hacia algo distinto y diferente. La vida va a ser otra de aquí en adelante, así como fue otra después del 2001, después de las Torres Gemelas, que ya no viajamos igual, porque todos los controles que hay en los viajes son distintos. En este momento estamos entrando en un rito de paso que está permitiendo que haya un antes y un después. Los ritos de paso permiten que identifiquemos que hay una adultez, que una madurez, ¿sí? Por eso es que a nivel de las mujeres hay unos ritos de paso como la primera menstruación, o cuando quedan en embarazo. Hay un antes y un después que hace que maduren, mientras que nosotros los hombres no tenemos esos ritos de paso tan visibles y seguimos siendo eternos puer eternos niños para todo el momento, ¿sí? Esto yo diría que a nivel humano está generando un momento, una dinámica, que si tal vez lo vemos como esa incubación y como ese rito de paso en donde estamos abriendo un espacio a lo nuevo que viene, que no sabemos muy bien de qué se trata, porque una semilla no se sabe de qué es hasta que no se entierre y hasta que no se muera la semilla para que nazca la planta. De la misma manera, es como si este rito de paso nos estuviera generando una nueva dinámica, una nueva conciencia, llámese como se llame, ¿sí? No sabemos si va a ser para mejor, para peor, pero es una nueva conciencia que va a dejar una huella. Cualquier traumatismo deja una cicatriz en el cuerpo, ¿sí? Es más, el nacimiento mismo, el ombligo es la cicatriz del nacimiento, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, creo que esta cuarentena está dejando una cicatriz a nivel social que ya veremos, y depende de cada uno, de qué haga con eso, ¿sí? Si con esto logra hacer una creatividad, logra enlazarse hacia las tecnologías, hacia una nueva dinámica, o si con esto simplemente pues termino yo desaislándome y generando un dolor del alma. Eso depende de cada uno, de lo social, bueno, de muchos factores individuales y colectivos. Pero sí creo que es un momento
que está marcando una pauta a nivel social. Eso que dices Yo es muy... quería, yo Ah, quería, perdón, Felipe, no di. sí, que me parece muy valiosa esta intervención de Juan Carlos en el sentido en que nos apersona con el tema de la decisión, ¿no? Es también muy peligroso imaginar que todo esto que está pasando va a ser un terreno fértil. Sí, si se sabe aprovechar, lo va a hacer, pero creo que hay que hacer también el contrapeso de entender que pues, hay estudios clínicos que demuestran que los efectos psicológicos de las pandemias pueden llegar hasta tener 3 años, ¿no? Y que se empiezan también a activar cuestiones muy delicadas en la sociedad. Yo en este momento recuerdo mucho a Erving Goffman, como para traer aportes de la sociología. Él desarrolla el concepto de institución total como estas organizaciones en donde se portan más como una cárcel. Y nos damos cuenta que involuntariamente en este momento nos estamos portando un poco como en una cárcel y en donde empieza todo un proceso de mortificación del yo. Un proceso de mortificación del yo del cual la gente va a buscar defenderse y que va a derivar una gran cantidad de procesos psicológicos que no se pueden romantizar y que de alguna manera también implican una defensa que va a ser sensata, ¿no? No todo va a ser un proceso de liberación y curación, sino la necesidad también de construir defensas para protegernos también de lo más oscuro que va a emerger acá. Yo quería retomar varias cosas que han comentado, si no han aparecido preguntas de parte de la Ah, audiencia, porque creo que ok, hay creo varios que puntos. te interrumpo. Creo que es Sí, importante en este momento recordarle a la audiencia que parte de la idea del ejercicio de hoy es que vamos a recoger nuevas preguntas, ¿no? Las preguntas de las sesiones pasadas como que muchas se perdieron en el contexto y entonces hoy es muy importante tener la oportunidad de recoger las nuevas, los nuevos cuestionamientos. Entonces, quería retomar un poco lo que han comentado todos, que creo que son cada uno aportes como muy valiosos y tratar como de ir integrándolos a ver qué va saliendo también. Porque yo coincido con que esto es un rito de paso importantísimo. Y sí creo que los ritos de paso es importante tratar de encontrarle el significado, ¿no? Porque muchas veces hablamos, no, esto tan complicado, esto puede ser un rito de transformación, pero si no tenemos claro qué es lo que se está transformando, no es que la transformación no se va a dar, pero encontrarle el sentido a lo que se está transformando creo que es fundamental. Y yo diría que lo que nosotros se está activando es la conciencia que nosotros tenemos, diferentes conciencias. La conciencia de que nosotros no es que hay una sola visión que podemos tener, que en lo individual ponemos en el cuerpo o en la psique o en lo espiritual, sino que hay muchas otras conciencias que están dando vueltas por allí. Y que esa capacidad de ver otras conciencias nos permite como ir integrando el tema de lo individual y lo colectivo, que creo que ha sido un tema que ha estado muy separado. De hecho, hemos visto como muchas de las acciones que se han tomado a nivel político casi que están vinculadas con acciones que prevalecen lo individual o acciones que prevalecen lo colectivo. Y vemos la gran dificultad de vernos como individuos dentro de un gran colectivo. Ahí, hace mucho tiempo estamos hablando de la activación y la formación de la conciencia colectiva y ha sido una cosa que es sumamente complicada, porque la conciencia colectiva no se trata de que todos pensemos igual, no es uniformar la conciencia, es tener la conciencia que formamos parte de un todo. En ese sentido, comentaba Lisímaco la importancia que yo creo que es fundamental, de que la psique, de tomar conciencia de esas tomas de conciencia, de tomar conciencia que la psique se puede paralizar y que en esa psiquear, que es el verbo que utilizó Lisímaco, que acuñaba en la escuela de letras de la Universidad Central, cuando Rafael López Pedraza empezó a dar los seminarios allá, tenía mucho que ver con hacer psique. Y yo creo que una gran reflexión que queda o que tenemos es cómo el gran colectivo
de alguna manera tiene la psique paralizada. O sea, nosotros estamos invadidos, estamos con un entorno que permanentemente actúa como una especie como de hipnotizador que paraliza la psique. Cuando yo, en lugar de buscar o preguntarme qué me está diciendo la psique, yo me conecto de una manera como para anestesiarme o como para de perderme en algo que está construyendo imágenes por mí, yo estoy paralizando la psique. Entonces, algo que creo que es importante que ha venido sucediendo es esa toma de conciencia de las diferentes emociones y mecanismos que se van a activar, que un poco tomando lo que acaba de decir Felipe, van a haber mecanismos que son constructivos, la parte creativa, la parte de mejorar comunicación, la parte de... Pero van a empezar a activarse mecanismos muy destructivos en lo individual y en lo colectivo. ¿Verdad? Inevitablemente, la viveza o la llamada viveza criolla latinoamericana va a aparecer otra vez, una vez más, confundiéndose con el disfraz de la psicopatía, porque entonces ya va a empezar los psicópatas como a decir, bueno, a tomar la razón por sus manos y a argumentar, racionalizar una cantidad de cosas que tienen que ver con el no tomar en consideración ni a lo individual ni a lo colectivo. Entonces creo que eso también va a ser muy importante. Y en relación, si no hay preguntas, yo quisiera hacer como dos preguntas, ¿no? Porque una, hablando de movilizadores, yo sé que en la visión de la astrología hay representantes de movilizadores, ¿no? Yo siempre, bueno, cuando aparece un determinado astro, prepárense porque ese va a acabar con todo lo conocido y se va a mover. Y un poco en relación a Felipe y a Lisímaco, a Felipe un poco, si nos pudiera como amplificar un poco esa forma que tuvo de que esa psique se movilizara a dar esas imágenes que encontró, y Lisímaco, que tiene un alma de artista, además de terapeuta, un poco también cómo se vive esa movilización desde el llamado no el llamado, cómo se vive esa movilización desde esa función creativa que tiene la psique. Entonces son como preguntas, son realmente la misma pregunta en tres niveles diferentes que me encantaría oírlos, porque de algunos tengo una cierta aproximación en lo personal, de otras soy totalmente neófito. Entonces, ¿respondemos en ese mismo orden? ¿O qué? Sí. Bueno, me encantaría oír el tema de cómo se ve esa energía o ese elemento de los astros que movilizan la vida humana. Sí. Más allá digamos que lo que tiene que ver con los astros es como si fuera un gran calendario. Por eso horóscopo lo que representa es horóscopo, el estudio del tiempo, lo que se hace cuando se analiza una carta natal. ¿Y por qué? Porque cada planeta tiene unos ritmos. Por ejemplo, Mercurio, un año, Venus también, Marte 2 años, Júpiter 12 años en dar todo un ciclo, Saturno 29 años en dar todo un ciclo, Urano 84 años. Entonces, lo que muestra esto es una dinámica que hay un calendario. Y a nivel humano hay cosas que se expresan, así como cuando hablamos que una cosecha de papaya, por ejemplo, se da en 2 años. ¿Sí? Asimismo, a nivel del ser humano, hay cosechas que tienen tiempo, que tienen ciclos de 8 años, que tienen ciclos de 21, o que tienen ciclos como los planetas de 29, de 42 años, en fin, cada uno. Y lo que se hace con astrología realmente es ver ese gran calendario en relación al individuo, según su fecha, hora y ciudad de nacimiento. Entonces, de acuerdo a eso se va a ver cuándo va a haber un tiempo de siembra y otro tiempo de cosecha, según cuando vaya pasando unos planetas, que no es que el planeta tenga unos hilos invisibles que me estén llevando a una acción, sino que están mostrando un calendario individual, personal, social y demás, comunitario, del inconsciente colectivo también. Entonces, en ese orden de ideas hay unos planetas muy importantes que son los transpersonales, que se llaman en astrología psicológica, que tienen que ver con unos movimientos colectivos.
que son muy lentos. Entonces Urano tiene un ciclo de 84 años, se demora 7 años por cada uno de los signos zodiacales. Entonces cada 7 años va marcando unas pautas de romper unos esquemas y cambiar unos paradigmas que se tienen allí como establecidos. Plutón tiene un ciclo de casi 300 años y se demora casi 14 años por cada signo. Y ese sí que hace toda una minería, es como si escarbara en lo profundo del ser para sacar unas riquezas, unas profundidades, sacar unos secretos ancestrales y modificar una situación. ¿Sí? Y Neptuno también tiene ciclo de 260 y pico de años, como unos entre 10 y 20 años por cada signo. También va a marcar unas pautas de moda, de magia, de mística. Por ejemplo, cuando se descubrió el planeta Urano, empezaron todas las revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución por los Derechos Humanos, la Revolución Industrial. Cuando se descubre el planeta Neptuno, que no se descubre con telescopio ni nada, sino con matemáticas, existe allí todo el tema de lo mágico, lo místico, también la psicología aparece, también aparece la Segunda Guerra Mundial, el Führer haciendo de las suyas con la esvástica y con una serie de símbolos mágicos y místicos, y de igual manera por esas mismas fechas se descubre Plutón. Entonces estos planetas, Urano, Neptuno y Plutón, en este momento, en este año 2020, están haciendo una serie de situaciones que no hacían en otros años, que es una unión, una alineación. Entonces Saturno se ha unido con Plutón y se ha unido con Júpiter y ha sido el inicio del año marcando unas pautas de esto. Urano entró en un signo de tierra que es Tauro, generando también romper unos paradigmas a nivel de lo económico, lo financiero, los valores. Y eso es más o menos como lo que nos muestra la astrología, que hay una serie de transformaciones que, como les decía, estamos en un rito de paso para darle la bienvenida a algo distinto, diferente. Ok, bueno, respecto al proceso para la extracción de estas imágenes de este viaje, alguien dijo alguna vez que el psicoanálisis es una gran teoría proyectiva, ¿no? En el sentido en que hay mucho de cada uno del proceso individual en estos aportes. Yo soy una persona que tiene muy claro que primero uno tiene que comprender dónde está parado para poder gestionar un cambio, ¿eh? Como decía Jung, primero hay que aceptar para poder transformarse. Entonces, creo que lo más sensato fue empezar a recoger estas imágenes de malos pasos que está dando la humanidad, a estos desbalances que está activando toda esta situación y representarla metafóricamente con el infierno. Y ya uno teniendo claro el terreno en donde está, es donde aceptándolo y reconociendo todos estos fallos que estamos cayendo como humanidad, es donde tras esta aceptación se puede empezar a generar cambios, cosas que nos deriven hacia adelante y que nos den herramientas para soportar, sobrellevar, transformar, aprovechar, convertir este escenario en una experiencia transformativa. Entonces, consideraba muy irresponsable presentar un gran infierno sin la posibilidad de presentar figuras arquetípicas de contrapeso que se han sabido llevar con este mundo y como, bueno, se presenta Hércules y Hermes como figuras de paciencia y conectividad que considero que son las herramientas que hoy tenemos para sobrellevar esta situación. Bueno, yo empezaría con algo que dijiste antes, Eduardo, sobre la petrificación. Porque yo me pregunto, y me he estado preguntando estos días, si la petrificación es de ahora y debido a la pandemia, o si la petrificación viene de antes y la pandemia más bien podría ser el resultado lógico de la petrificación, ¿no? Porque claro, otra vez ya tenemos un nuevo objeto al cual echarle la culpa, ponerle la culpa y podernos congraciar con el hecho de ser víctimas, ¿no? Se llama coronavirus, el gran victimario. Y
decir que nos tiene petrificados, pero yo lo que estoy pensando es que ya estábamos petrificados. Creo que hace rato y uno se da cuenta, o sea, yo creo que en términos colectivos es más evidente incluso cómo han ascendido a los gobiernos estos superpoderes de una cosa muy fría, muy draconiana, muy oscura, donde por encima de todo están las finanzas, por encima de todo estaba que se mantuviera el estado de comodidad de algunos, y además lo puedes ver también en términos de la repetición en el arte, en el cine, de la repetición en los discursos, de la repetición en los famosos influencers que terminan siendo simplemente gente que es capaz de decir lo que todo el mundo quiere escuchar. Entonces creo que petrificado. Esta semana escuchamos unas cosas de por lo menos 4 líderes mundiales, unas estupideces que solo dan rabia y que, es decir, por solo mencionar a Bolsonaro y a Trump, de una superficialidad que yo digo, bueno, como dijera, bueno, la frasecita que le achacan a Borges y a Castro y a todo el mundo, pero ya ni se sabe quién la dijo, pero o a García Márquez, que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece, pues creo que tenemos que decir colectivamente, eso es lo que creamos. Ese es el resultado de estar petrificados, ese tipo de conciencias directivas. Ahora que digo directivo, pienso también en lo que ha estado pasando en las empresas y en las organizaciones. Y en el sistema educativo, en las mismas universidades, ¿no? Unos esquemas cerrados, es decir, realmente estamos metidos en unas cajitas, en unas cuadrículas que por el contrario me parece, pues, es decir, creo que hay petrificación porque la recibimos en consulta y porque está en mí también frente a la pandemia, porque es demasiado nuevo, porque nunca nos habíamos visto encerrados de esta manera, etcétera. Pero creo que también la pandemia es muy movilizadora. Para mí está quitándole la máscara a un montón de poderes, le está quitando la máscara, está movilizando la conciencia de lo que hemos hecho política y socialmente con el mundo y económicamente con el mundo, hasta el punto de que hasta los más acostumbrados a este estado de cosas están empezando a decir, carajo, ¿cómo es posible que digamos que la carne de cañón van a ser los obreros y la gente más pobre para que todos los demás nos podamos quedar haciendo teletrabajo? Que vayan a enfermarse aquellos, ¿no? Porque la gran teoría que empieza a montarse es la de que vamos a generar un contagio controlado. Pero esto no es equitativo, o sea, esto no es un contagio controlado para que nos contagiemos todos, ¿no? Van primero, se sabe quiénes son los sujetos de experimentación colectiva. ¿Sí? O sea, no se está pensando en que precisamente quienes están en su isla tomando sus cócteles con base en el trabajo de toda esta gente, sacrifiquen de sus 100.000 millones, que sacrifiquen 50.000 millones de dólares para que podamos dar más tiempo a la vacuna o no sé. Entonces creo que pensando en lo movilizador, para mí una imagen movilizadora es la pandemia. O sea, yo creo que la pandemia está movilizando que se desenmascaren todos estos sistemas. Ahora, el otro elemento que creo que hay que mostrar como movilizador y muy creativo es sí el pícaro que tú mencionaste, ¿no? Es el trickster y el tramposo.
que como todo arquetipo, pues tiene una zona oscura, que ya la vemos salir en el vivo que mencionaste, que ya hay gente entonces poniéndole más precio, o sea, lo que antes vendía a 5.000 lo está vendiendo a 15.000. Están los políticos corruptos que ya pillaron a varios, pero aquí cuando pillan 3, entonces hay 15. A varios apropiándose de los recursos y sobrevaluando los mercados que se le iban a dar a la gente de los estratos 0, 1 y 2, por hablar solo de Colombia, pero sé que en Latinoamérica somos uno incluso en la sombra. Claro, ese arquetipo va a tener ese lado oscuro, pero es que ese arquetipo está muy asociado con el héroe, ¿no? Entonces, vuelvo a recurrir a mis sueños, porque esta mañana tuve el sueño de que con una amiga teníamos que subir un risco, una montaña que terminaba en una punta horrorosa. Yo le tengo cierto pánico a las alturas y era muy alta. Y yo de la mano de ella subí, pero cuando tocaba llegar hasta la parte más alta, ella me decía que ya tenía que hacerlo yo solo. Entonces yo subo y allá arriba todo es inestable porque uno tiene que llegar a sentarse sobre las naves de Star Wars, sobre las naves de la película de la Guerra de las Galaxias de Star Wars. Y yo, o sea, la orden era pararse allá arriba, ¿no? Y entonces yo lo que hago es empezar a reptar y terminar acostado. Y yo le grito, ya estoy arriba, ¿no? Entonces, me vino la imagen del sueño en este momento porque quería hablar de cómo el héroe, Ulises, por ejemplo, en momentos muy duros y muy fuertes de la batalla o de su regreso a Ítaca, Ulises se vuelve un trickster. Ulises se vuelve un pícaro. Para quienes no conocen la palabra trickster, nos acercamos a ella con pícaro, tramposo, el vivo, ¿no? Y él utiliza unas artimañas, unas triquiñuelas propias del trickster. Y es como que Ulises como héroe se puede mover hacia el tramposo y volver al héroe y volver al tramposo. Y yo creo que ese movimiento psíquico es muy importante en estos momentos que lo captemos en la vida individual y en la vida colectiva. ¿Sí? Cuando aparezca la imagen del Salvador, cuando aparezca la imagen del héroe, del super sanador, no sé, del que tiene la razón, porque claro, también están los otros que se van por el lado intelectual porque cada quien utiliza la función psicológica que tiene a disposición. Entonces, hay salvadores y héroes que se van es por el otro lado, ¿cierto? Por teorías, por críticas, por el lado de la política, que también son héroes, también son heroicos, ¿sí? Pero atención, deberíamos, y cierro ya como en esto, como la pregunta sobre cómo estar atentos a la creatividad. Podemos ver cómo la psique va a producir el movimiento que es creativo. Todo depende de qué hace la conciencia con eso, pero puede ser muy creativo. De lo heroico a lo pícaro y de vuelta a lo heroico. Porque en parte a mí el pícaro, por lo menos en mi sueño, también me salva porque yo con la acrofobia lo que puedo hacer es que si me paro allá me mato, ¿no? Entonces, también un poco el pícaro regula al héroe, ¿sí? Como que le hace la trampa, se burla de él y le dice, tampoco tanto, no puedes tanto. Es la importancia del humor y la importancia como también de estas trampas que le hacemos un poco al miedo y que le hacemos al pánico para poder seguir viviendo. Y bueno, Star Wars, por ahí seguiría, porque que haya llegado esa imagen en ese sueño, imagínense que es un sueño de una lucha contra una oscuridad tremenda en esa película. Ahí podríamos irnos otro rato. Creo que en este momento vale, sí, okay. Creo que vale la pena recoger. Mariela Hernández considera, y yo también concurro con ella, que le parece interesante hacer una ampliación sobre la psicopatía y el poder en este momento. Y me gustaría hacer una breve intervención respecto a eso. Y es, yo creo que en este momento se está jugando desde el poder un juego muy macabro y sobre todo a nivel latinoamericano.
es el hecho de siempre someternos a falsas dicotomías, a falsos dilemas, a hacernos tomar partido por cosas que son esenciales de alguna manera. Y entonces a mí me parece muy perverso el tema que ahorita están escogiendo entre la economía o la vida, ¿no? Entonces nos ponen en este balance para unos tomar partido, aprovecharse, sacar capital político, religioso, y cuando realmente esto es una gran falacia en la medida en que si retomamos, por ejemplo, experiencias de lo que está sucediendo en Islandia, en Corea del Sur, en Suecia, nos damos cuenta que es perfectamente compatible el hecho de salvaguardar la vida y la continuidad de la vida, porque es que la economía no es un tema que está por allá en Wall Street, sino es un tema que le da la posibilidad de la manutención, el sostenimiento de la vida. Entonces, hay gente que está tratando se aprovecha mucho de estas crisis para seguir generando estas divisiones, sí, estas fracturas de la sociedad para poder establecer unos nichos de poder que me parecen que son muy perversos, y para mí, a nivel macro, yo esto lo veo como los mayores actos de psicopatía que se están dando en el momento. No sé. Yo quería comentar que, hablando desde el punto de vista arquetipal, hay algo que a mí me preocupa mucho, 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 en ese tema de si la pandemia es un síntoma o es algo donde estamos proyectando una cantidad de cosas, ¿no? Yo creo que hay muchos pensadores y en muchas conversaciones hemos llegado, habíamos hablado de cómo nosotros estábamos montados en un sistema que nos recuerda absolutamente todo el tema de lo titánico. Lo titánico como y creo que ese punto es muy importante porque yo creo que desde hace muchos años nosotros estamos asumiendo que estamos en un tema heroico, o sea, en la construcción, en el tema de la evolución, el ser humano conquistando a la Tierra y al espacio. Y yo creo que ahí hemos perdido un foco que es fundamental, que es no todo lo que es grandiosidad o que son movimientos que llaman la atención son heroicos. Yo creo que hay un tema que es fundamental, que es buscar dónde está lo titánico en nosotros y en nuestro entorno. Y entonces, cuando echamos hacia atrás, nos damos cuenta que la repetición que teníamos y en donde estamos, hemos estado en muchos años repitiendo mensajes, repitiendo ideologías, repitiendo conflictos, repitiendo polarizaciones, termina siendo titánico. Y ahí retomo lo que comentaba Lisímaco cuando empezó su exposición, que es cómo esa repetición también paraliza. O sea, en el creer que estamos moviéndonos, muchas veces hay una parálisis. Yo lo veo en muchas personas en mi entorno y lo veo en muchos pacientes míos, como desde hace mucho tiempo el discurso es un discurso de repetición. El repetición en lo que necesito obtener, la repetición en lo que hago, la repetición en los diferentes series con las que estamos inundados, diferentes distractores. Y resulta que en esa parálisis y en esa cosa titánica ha estado escondido un psicópata, porque de alguna manera el psicópata es titánico en el sentido de que no hay una relación con el feeling, no hay una relación con lo emocional, y por eso mucho de lo que estamos viendo es esa disociación tan fuerte entre el aspecto humano, el aspecto de feeling, el aspecto de sentimiento, el aspecto de lo amoroso del ser humano por el ser humano, con una cantidad de planteamientos que están buscando, que están basados en teorías y en tecnología. El desarrollo que nosotros hemos tenido en los últimos años, tecnológico de alguna manera, es titánico. O sea, el titán más cercano al humano, que era Prometeo, Prometeo es el titán tecnológico, es como está vinculado con toda esta fantasía de que le damos a la humanidad progreso, y resulta que en un sentido es un gran caballo de Troya, que es un poco lo que estamos viviendo, como
cómo nos han vendido a lo largo de todos estos años tecnología por todos lados. Y hoy en día, con el tema del encierro y de la pandemia, nos hemos dado cuenta, o de las cosas que nos estamos dando cuenta, es de lo dependiente que somos de toda esa tecnología. O sea, es como ha habido una parálisis y de alguna manera un hipnotismo y una anestesia alrededor de eso. Entonces, Eduardo, perdón, para cerrar la pregunta de Mariela, que me parece que es sumamente importante, como en lo titánico lo que hay es psicopatía y poder. Y hay una frase muy vieja en lo junguiano que ha sido el lema, el tema de muchos congresos que han amplificado todo ese tema de cómo cuando aparece el poder, el feeling desaparece. Cuando aparece el poder, la parte amorosa del humano desaparece completamente. Y entonces yo sí espero y quisiera un poco para también, no me acuerdo si lo dijo Lisímaco, lo dijo Felipe, cómo la pandemia se pueda transformar en una imagen de horror. Porque si la pandemia no se transforma en una imagen de horror, y esto no lo quiero decir como una cosa lapidaria, ni mucho menos, ni pensando en algo futurista, ni mucho menos, pero si nosotros no logramos conectarnos con el horror que ha generado la pandemia, de alguna manera lo emocional que nos puede sacar de esto, lo podemos perder como oportunidad. Y hay muchos ritos de pasaje que se pierden en la historia y se pierden en la oportunidad. Entonces, es un reto y yo creo que en ese sentido lo que comentaba Lisímaco, como ver esto como un reto histórico, es importante asumirlo como tal. Y yo sí creo que allí el poder sentarnos a pensar, las personas que de alguna manera estamos entrenados en reflexión o una invitación a las personas que de otros campos puedan venir, sentarnos a pensar acerca de lo que esto está representando como momento histórico, creo que es fundamental. Sí, Eduardo, solo una cosa corta y es que me parece muy valioso lo que mencionaste sobre los falsos heroísmos, ¿cierto? Como no, como poderse pillar, poder desarrollar la sensibilidad para captar cuando el heroísmo es un falso heroísmo y no todo lo que apunta hacia arriba o hacia el brillo o hacia la luz o que se llame el bien necesariamente es heroico, sino que puede ser también psicopático. El psicópata muchas veces retoma todo el lenguaje del héroe. Sí, somos uno y nos vamos y yo sé cómo nos vamos a salvar y detrás de eso va luego todo el asunto de a quién hay que eliminar para salvarnos. Pero quería dar como una clave, porque yo creo que es como que tenemos que seguir construyendo claves psíquicas para poder seguir observando ese movimiento. Y para mí una clave importante para pillar al falso héroe, sí, que se nos presenta en política, que se nos presenta en todo lo social, en la familia, etcétera, está señalado en Jung cuando Jung trabaja sobre el mito del héroe y sobre el arquetipo del héroe. Cuando él le dedica páginas y páginas en símbolos de transformación a una parte de la saga heroica y es el tema del sacrificio. Que ahí es donde mucha gente se aparta de Jung y yo creo que se apartan precisamente porque asumir esa parte de lo heroico no es fácil. El sacrificio, o sea, si ese héroe no se le ve realmente el momento en el cual se da cuenta que tiene que retirarse, por ejemplo, a su propia introversión, o que tiene que sacrificar parte de lo logrado por el bien común. ¿Sí? En todos los mitos heroicos, cuando nos los cuentan completos y no estereotipados, como yo decía la vez pasada, va a aparecer ese momento en que él hace un acto de sacrificio profundo para que la vida pueda seguir. Incluso en muchas ocasiones, ni siquiera su propia vida, la vida del grupo. Y eso simbólicamente es muy rico, es muy enriquecedor, porque ahí podemos captar al verdadero líder, ¿no? Al líder que es capaz de llegar al punto en el cual sacrifica incluso algo tan valioso para él
porque es necesario que se oigan las otras voces o que se vivan las otras vidas. Bueno, Esperanza Niño quiere oír tu fórmula o digamos ¿cuál sería tu método para identificar los falsos héroes, Eduardo? Ya que Lisímaco acaba de hacer este aporte valiosísimo, ¿cuál sería tu fórmula? Fíjate, hay un tema que para mí es fundamental en la vida, que es ser congruente con. O sea, yo creo que hay un elemento que es muy importante, que es un poco en esa frase que dicen, por sus acciones los conocerán. Y yo creo que hay un primer elemento psíquicamente hablando, donde nosotros tenemos como dos niveles de accionar. Uno es desde el nivel de los complejos, como hay una cantidad de mensajes que nosotros hemos ido acumulando y una cantidad de construcciones de una realidad que tienen que ver con complejos. Y de ahí hay una cantidad de movimientos y sabemos lo movilizador que son los complejos. Como hay personas que pueden pasarse años ahorrando para hacerse una cirugía plástica o comprarse una determinada X cosa. Y hay otra parte que yo creo que es la más compleja, pero la más difícil, que es poder identificar cuando nos estamos moviendo desde nuestra verdadera naturaleza arquetipal, y para eso hay todo un ejercicio de amplificación, que de alguna manera es lo que hemos llamado conciencia arquetipal, cómo tener la conciencia de mi ecuación arquetipal. Yo diría que cuando la psique se mueve, inicialmente sigue un proceso de evolución que es el mismo proceso que ha seguido la humanidad. En los principios de la humanidad, inevitablemente la acción era muy titánica. O sea, construirnos, salir de las cavernas, construir polis, construir estructuras, fue una salida del aspecto titánico. Entonces aprender a oír es tan importante. O sea, uno en la consulta, que uno está todo el día oyendo y escuchando, viendo cómo aparecen las imágenes, uno aprende a reconocer cuando hay una retórica titánica y cuando hay una retórica de formas. Y eso es fundamental, porque el titán, aparte, es mimético. El titán se mueve, cambia, se transforma de una cosa en otra cosa, que ahí es donde está la no congruencia. Y por otro lado, como tiene una fuerza, tiene esta energía tan potente, es muy seductor o seductora. Hay titanes y titanesas, pues, como esa fuerza y ese discurso de grandilocuente y todo esto llama tanto la atención y seduce y tiene un aspecto carismático que tiene que ver con su aspecto psicopático. Engancha nuestra parte titánica, ¿no, Eduardo? Todos la tenemos. El de afuera engancha el titán de adentro. Todos la tenemos. Rafael López decía que lo primero que tenía que hacer al levantarse y abrir los ojos era, ¿dónde está mi titán interno? Y amarrarlo. O sea, para él no existía una forma sino de contener al titán, que era amarrarlo. Y ahí vemos cómo los diferentes castigos de los titanes tenían que ver con amarrar. Primero a la gran mayoría los tiraron al Tártaro, los enterraron. Y a los que de alguna manera se las dieron de conversos, como fue Prometeo. Prometeo empezó a moverse dentro de los olímpicos como que ya no era tan titán, y a la primera se le salió lo titánico, y ¿qué hizo Zeus? Lo amarró. Y entonces es Zeus amarrado, Atlas amarrado, cargando el mundo, que por otro lado es todo un símbolo que se puede amplificar de muchas formas. Es Sísifo amarrado, subiendo la piedra que después se le venía, y así la gran mayoría de los titanes que conocemos, los conocemos porque no quedaron dentro de los que están sepultados en el Tártaro, tienen elementos de estar amarrados. Entonces, Rafael siempre recomendaba, él decía, lo primero que uno tiene que hacer al abrir los ojos en la mañana es preguntarse dónde está el titán y amárrelo. Y de ahí no es una garantía, pero de ahí en adelante uno puede tener una vida con un poco más de forma. Eduardo, perdóname, pero la posición de la conciencia de quienes somos, vamos a decirlo, víctimas de los titanes. Voy a
Voy a conservar ese lenguaje para poder decir lo que voy a decir. Porque a veces pues resulta que nuestros gobiernos son unos titanes. Si nuestros gobernantes son unos titanes o el jefe es un titán, o no, nos sucede que estamos en esa situación. Hay un modelo que está en Prometeo que a mí me parece muy interesante, y es que Prometeo nos promete y nos trae el fuego. Y nosotros con el fuego podemos crear la civilización, pero también podemos incendiarla. ¿Sí? Entonces yo creo que en ese detalle, de que sea fuego y de que podamos hacer las dos cosas con el mismo fuego, está también la posición de la conciencia frente a lo titánico. Es decir, ¿qué posición tomo yo cuando de alguna manera son poderes tan grandes que yo sé que no voy a incidir en ellos más que con un voto, por ejemplo, pero de resto ahí estoy en ese sistema, ¿cierto? Como la conciencia tiene que tomar posesión del fuego, ¿sí? Y decidir, como tú dices, coherentemente para la vida, la acción del fuego, ¿no? E incluso discriminar, porque fíjate, en eso que dices tú, el fuego para los griegos había el fuego lunar, perdón, solar, que era el que Prometeo le dio al ser humano, que es muy de la conciencia solar, de la cosa lúcida, de todo esto. Pero el fuego oculto era el fuego de Atenea y de Festo, que era el que tiene que ver con la artesanía. Creativo. Entre la parte de Atenea y ese fuego de Atenea y de Festo surge la cerámica. Que entonces es de las primeras expresiones de cultura que tenemos. Entonces, incluso en eso, en ese poder identificar qué fuego se me está regalando, qué fuego se me está presentando, qué tipo de fuego. Y ahí yo creo que el ejercicio de escuchar y discriminar es fundamental. Así es. Ángela Plaza trae una pregunta que considero muy, muy bonita y muy, muy pertinente. Y es, en este momento, ¿cuáles arquetipos consideran ustedes que son como los que más nos van a ayudar a movilizarnos, a generar ese proceso de movilización? Yo creo que entendiéndolo como reconstrucción podría ser. Entonces, yo no quiero secuestrar la discusión, porque no es la idea. Pero algo que para mí es muy importante en las crisis, y esto es una gran crisis histórica, es remontarnos a los inicios de la humanidad. Yo creo que cuando nosotros tenemos así como tenemos una línea psicológica, tenemos una línea antropológica y podemos ver cómo los primeros seres, o nos podemos imaginar cómo los primeros seres, los primeros hombres y mujeres que estaban sobre la Tierra, empezaron a organizarse, podemos empezar a encontrar ciertos sentidos de oficios, de formas que empiezan a aparecer. Yo creo que cuando tomamos la cosmogonía como una línea que va marcando evolución, ahí nosotros vamos encontrando también arquetipos que van a ayudar profundamente en este movimiento. Fíjate, ya de alguna manera, Lisímaco, Juan Carlos, Felipe han hablado de Hermes y del héroe como mitos que son arquetipalmente muy importantes. Yo diría que en este tema del encierro, el arquetipo de Hestia ha sido fundamental, un poco como para poder contener y hacer hogar a pesar de todo lo que hemos estado viviendo. Y si a eso, cuando empecemos a salir del hogar de Hestia, empezamos a ver, ahí empieza prácticamente toda la familia arquetipal. Y yo creo que la invitación es conocer más de arquetipos, conocer más, lo hablamos en un momento determinado, conocer más, acercarnos a los mitos nuevamente, acercarnos a los cuentos, que ahí están inmersos las formas primordiales de construir una civilización, de cuidarla, de mantenerla, de alguna manera sostenerla. Ahí están todos los elementos y ahí están todas esas formas arquetipales que van a ayudar a que esto se mueva y que podamos de alguna manera podernos ver de una manera diferente. Ese es el gran reto a nivel psicológico. Yo
retomaría también el Lisímaco, el tema del héroe. La víctima en un comienzo es como si estuviera en la misma historia, pero culpabilizando a todo el mundo, al coronavirus, al gobierno, a lo que sea afuera, culpando. Cuando entra más el tema del arquetipo del héroe, no echa la culpa a todo el mundo, no busca chivos expiatorios afuera, se empodera de una sustancia, de una vida. Eh, yo creería que este es un momento en donde vale la pena. Otra imagen que se me viene con esto es a Estanislao Zuleta hablando de su elogio a la dificultad, porque estamos acostumbrados un poco a que la vida debería ser ese paraíso o ese Walt Disney en donde todos nos imaginamos que todo es bonito y que quitamos la necesidad de la ecuación. Y Estanislao Zuleta, con este bello discurso que hizo cuando le hicieron el honoris causa de su doctorado, habla de la importancia de la dificultad como un factor determinante en la evolución del ser humano. Darwin lo decía, si no hay necesidad, no evolucionamos como especie. Y tal vez todo lo que está sucediendo en este momento es una invitación a sacar nuestro espíritu heroico con las dificultades que se están presentando a nivel económico, social y demás, para empezar a generar creatividad desde lo heroico y no desde la victimización, esperando que me caiga del cielo lo que me tenga que caer y todo es culpa de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, más allá del arquetipo, también los remitiría a que busquen en internet el elogio a la dificultad de Estanislao Zuleta, que es hermoso y que puede Y es ayudar arquetípico. mucho. Es arquetípico, además, sí. Y como complemento de ese, les recomendaría Fracaso, de Rafael Cadenas, que también está muy en la frecuencia del de Zuleta, muy en esa frecuencia que fue, y ahí hubo todo un ensayo que creo que se consigue en internet, de Rafael López Pedraza, que se llama Conciencia de Fracaso, que fue ya un llamado de atención bueno, a esa cosa titánica nuevamente basada en el éxito. Bueno, se consigue porque yo lo subí a la página de Casa Jung, Eduardo. Yo soy el pirata que subió. Ahí pueden encontrar el artículo, se llama La conciencia del fracaso de Rafael, que es basada en el poema de Cadenas. Lo pueden leer. Ahora en los comentarios ponemos el link para que los dos links, ¿no? Para que lean los dos artículos. Yo muy rápidamente mencionaría 4 arquetipos. Por supuesto, como la pregunta es acerca de la parte arquetípica que nos puede ayudar, voy a mencionar los 4 arquetipos solo desde su lado luminoso, ¿no? Porque es el lado luminoso el que puede llevar adelante la vida. Ahora, el oscuro también en diálogo, pero no tenemos tiempo de hacer toda esa digresión. Entonces pondría el padre civilizador, es decir, el padre que es un arquetipo que surge desde ese tiempo, sin tiempo, en el cual en algún momento decidimos que para que no nos comieran las fieras, no podíamos seguir durmiendo en medio de la selva, sino que teníamos que abrir un claro y construir algo diferente, y que no podíamos seguir durmiendo en los árboles y viviendo en los árboles. Esa imagen del padre que construye un receptáculo protector, ¿sí? Para separar como de la naturaleza que se ha tornado agresiva. Entonces el padre civilizador, la madre nutricia, entonces esta energía de lo materno que sabe elegir entre todo lo que hay, cuáles son aquellos elementos que son realmente nutritivos para la vida, para el cuerpo y para el alma, para el cuerpo y para la psique. Sí, entonces el aspecto material, la mater materia, pero también el aspecto espiritual femenino de la madre. Diría el ánima, es decir, el arquetipo de lo femenino como eros, porque es este eros vinculante, este eros que pregunta por cómo estás tú, es decir, tú con nombre propio, tú Eduardo, tú Juan Carlos, tú Felipe,
No, no, ese eros, esa ánima que nos permite el uno a uno, que nos permite pensar en que hay 9 estratos económicos, pero se permite ir con la sensibilidad hacia aquellos que podrían estar más vulnerables. Entonces creo que ese eros del ánima, ese eros de lo femenino, que es precisamente lo que podría sanar la, la insensibilidad psicopática, ¿sí? El eros que se puede oponer a la psicopatía. Y el animus, por supuesto, que va a ser ese músculo de diferenciación que nos va a permitir decir en dónde sí, en dónde no, qué es peligroso y qué no lo es, qué movimiento me lleva hacia un pánico exagerado y qué movimiento me lleva hacia la real protección mía, de mi entorno, de mi grupo, de mi familia. Porque creo que esos 4 hacen una alianza fabulosa frente a estos niños y estas niñas que nos estamos sintiendo desvalidos y que nos estamos sintiendo en estado de orfandad. Yo mencionaría esos 4. Excelentes respuestas. Yo creo que en este momento vale la pena traer a una participante que, vale la redundancia, ha participado bastante, la he visto muy activa en el chat y creo que ella tiene una situación que prefiero leer directamente. Bueno, es Andrea Segovia. Lo que yo percibo desde el poder es que no hay héroes ni voluntad de serlo, ni siquiera cuando las elecciones se avecinan. Más bien percibo un cinismo frente a la paralización de la conciencia. El político para llegar al poder lo hace en el descuido o en el descaro o en el shock. Teoría de moda. ¿Qué explicación encuentra a la luz de la psicología junguiana este fenómeno? El poder no heroico. Y adicionalmente, trae una pregunta muy buena y es, ¿será que el mito heroico ya no es el mito de nuestro tiempo? Recuerdo... Dale, Eduardo, dale. Si quieren puedo volverla a repetir. No, está muy buena y creo que Eduardo puede empezar porque Eduardo había dado unas puntadas ahí con lo Titanic. Yo creo que no es que el mito heroico no es el mito de nuestro tiempo. Yo creo es que sin darnos cuenta en eso que hablábamos de que el titán se mimetiza y tiene una retórica que parece ser. Yo creo que nosotros lo que estamos viendo es reconociendo que los titanes han permanecido entre nosotros. Y el titán, por naturaleza, destruye lo heroico. Entonces, no es que el mito del héroe ya no es el mito de nuestros tiempos, sino que de alguna manera pudiéramos decir que lo que estamos viviendo como síntoma es que estamos todavía mucho más atrás. Si lo vemos desde una perspectiva evolutiva, estamos todavía mucho más atrás del punto en que nosotros pensábamos que estábamos como civilización. O en regresión. O las dos cosas. Yo pienso que en lo individual, yo creo que ha habido adelantos de individuos que han logrado como encontrar como momentos de conciencia que de alguna manera han hecho el trabajo, vamos a ponerlo así, y que en este momento estamos en regresión. Y nuevamente estamos porque todos en algún momento esto nos ha puesto en regresión, de mayor o menor manera. Pero sí creo que como grupo, como colectivo, creo que lo que estamos viendo es el desenmascaramiento del titán. Y sí creo que es muy importante como ver, como replantearnos, y creo que nuevamente como momento histórico, bien o mal, la gran mayoría de los países del mundo hoy en día están liderizados, la gran mayoría liderizados por personalidades, muchas de ellas titánicas. Pocas formas, pocas heroicas, pocas que tienen un planteamiento diferente o destinado o diferenciado del poder. Y de alguna manera es una trampa, porque ahora que nos dimos cuenta, bueno, los grandes líderes que son los que toman decisiones están
enmarcados dentro del poder. Y si no, que lo digamos, yo que soy venezolano, el país de al lado, que bueno, lo perdimos porque no nos dimos cuenta cómo se nos metió lo titánico y lo psicopático. Y en este momento en particular, pensar en darle forma formas políticas al país es prácticamente impensable. Hay un tema hace mucho tiempo que creo que es importante también ponerlo como quizás como para saber cuando hablamos de política y de poder dónde estamos. Por lo menos mi percepción la aprendí hace mucho tiempo con una persona que estuvo muy vinculada con nuestro grupo, que era un político, pero un político realmente, un político reflexivo, y él decía, mira, es que la política es el arte de poner el poder de una manera que esté balanceada. O sea, política y poder están inevitablemente relacionadas. El gran problema es que los que llamamos políticos hoy en día son personas o son individuos que lo que han hecho es capitalizar el poder y ponerlo en función de minorías, no verlo como algo que balancea toda una mayoría. Entonces, el llamado nuevamente es para reconocer verdaderos políticos y para poder identificar y construir, educar esos verdaderos políticos. Porque definitivamente lo que tenemos hoy en día identificados como políticos, una expresión de lo mal preparados que están para ese ejercicio de utilizar el poder en beneficio de todos, lo hemos visto en prácticamente todos los países. Entonces es una cosa que es dolorosa y alarmante además. Entonces hay todo un tema ahí nuevamente como reto de lo que estamos viviendo que creo que es fundamental aprovechar. Yo quisiera mencionar una intuición que es apenas una intuición porque no ha pasado de ahí. Y es que a Jung, vale, vamos a ver por dónde la cosa. Joyce le envía a Jung su novela Ulises, ¿no? Como nosotros sabemos, la Odisea de Homero narra la historia de Ulises en su regreso, después de la guerra de Troya, en su regreso hasta Ítaca, ¿no? Y que un poco es como el periplo del héroe del que tenemos como modelo occidental. Y Jung se lee el Ulises de Joyce, que es una novela moderna, donde James Joyce vuelve a describir toda la saga de Ulises, pero como si hubiera ocurrido en un solo día. La historia de Ulises, del Ulises de Homero, ocurrió durante 10 años. El Ulises de Joyce sucede en un día, ¿no? Y es una novela así de gorda, pero todo es un solo día, ¿no? Y Jung escribe una reflexión sobre esa novela que empieza de una manera un poco cómica porque Jung empieza a decir que no entendió nada. Y de hecho hace una acotación cómica, dice, podría leerla de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante y sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Un montón de imágenes y de sucesos imbrincados unos en otros que tal vez yo todavía no entiendo. Sin embargo, Jung dice una cosa que me parece muy brillante para la pregunta que se está haciendo. Jung dice, no obstante, yo puedo percibir que en el Ulises de Joyce se está anunciando el nuevo yo, el nuevo héroe, el héroe que viene, para el cual todo puede suceder simultáneamente. Esto me parece tremendamente visionario. Ese análisis no es creo que es de 5 páginas, Jung no dice mucho más, ¿sí? Pero creo que decir eso es una provocación para que nosotros sigamos la pista, porque
es probable que sí se esté moviendo el relato, no el arquetipo, porque, bueno, el arquetipo es un fundamento, pero sí la imagen arquetipal que está recreándose tal vez en un nuevo tipo de heroicidad. Es solo eso, ¿no? Eso es como que creo que ahí hay algo para pensar y para buscar, porque es como si uno viera a la juventud, a los jóvenes de ahora. Yo sé que en todas las épocas se habla de los jóvenes de ahora, y hace 100 años se hablaba de los jóvenes de ahora, pero es probable que sí podamos hacernos una imagen nueva de otro tipo de heroísmo. ¿Qué tal esa palabra, no? Como la simultaneidad. ¿Cómo puede suceder todo simultáneamente? Y uno ve que los chicos ahora tienen todo simultáneamente por la vía de la tecnología. Para mí la imagen de la simultaneidad de la tecnología, por ejemplo, y la forma como ellos parecen estar navegando la identidad de maneras nuevas. ¿No se da que sí se mueve un poco el heroísmo? Ojalá no hacia la psicopatía. Ojalá que lo que Jung dice del Ulises de Joyce no sea una premonición muy negativa de lo que se está haciendo actualmente con la energía heroica, ¿sí? Ojalá ahí también haya una luz, ¿no? Una luz sobre un nuevo tipo de heroísmo. Podría ser, porque también veo en los jóvenes una potencia tremenda hacia el cuidado, también unos movimientos bellísimos hacia la ecología y hacia la participación en la vida. Eh, bueno, entonces recomiendo esa lectura porque me parece que no podemos desechar del todo que sí pueda ser que no hemos entendido el nuevo héroe que Joyce anunció y que Jung parece que intuyó por allá en 1950. Bueno, Juan Carlos, creo que hay una pregunta para ti. Mauricio García Bedoya, quien es un top fan y es un gran contribuidor de todas estas actividades, y aprovecho para reconocerle, hemos notado sus contribuciones. Mauricio destaca, digamos, el valor transformativo de las pandemias en la medida en que, por ejemplo, en la peste negra se dio un paso, ¿no? Fue como la puerta de entrada al renacentismo y a una transformación social profunda. Él pregunta si es posible identificar otros momentos de la historia en los que haya habido pandemias, por ejemplo la peste negra, con momentos astrológicos similares al actual. Eh, sí, hay una en especial, la de 1918, la gripa Spanish española. flu, Mm. sí. Eh, Urano estaba próximo también a entrar en, en Tauro, como está en este momento, y vemos que con ese inicio, o sea, con esa crisis económica que también generó y, y cómo se cayeron las bolsas y demás para, pues, bueno, las bolsas, la economía para esas épocas, hubo una salida muy inteligente y muy buena por Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, que generó una economía eh, amigable, llamaba él, colaborativa, en donde lo que hizo fue que sacó todo el ingreso público para hacer obras públicas y movilizar eh, eh, el dinero entre la gente, ¿sí? Y eso sacó de la crisis a Estados Unidos en ese momento y generó que se volviera una gran potencia. Y yo creo que ahí podemos tener un ejemplo bonito de cómo esas crisis terminan generando una reconstrucción muy importante. Es un movimiento heroico. Un movimiento heroico, exactamente. Hay sacrificio, hay sacrificio ¿no? Inversión que a veces es sacrificio. Sí. Bueno, ahorita Juliana Cortés Gómez está en un tema coyuntural muy importante, que sé que se está dando en Colombia, no sé cómo esté funcionando en los otros países, pero ya estamos viendo que a muchos profesionales de la salud los están empezando a amenazar de muerte hasta en sus propias unidades residenciales, sus apartamentos, sus casas. ¿Qué opinan de esta respuesta a la sociedad frente a la gente que está, de hecho, tomando un papel heroico?
en el sentido de arriesgar su vida constantemente por contener esta situación. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a esto? Bueno, creo que es un poco también lo que nombrábamos de cómo todos tenemos ese elemento psicopático, ¿no? Y cómo frente al miedo se activan todas las defensas, y las defensas pueden ser psicopáticas, o sea, las defensas pueden ser, es decir, cuando una persona se activa en modo supervivencia, ¿sí? Eso es un descenso hacia estados muy primitivos del ser y, y estamos dispuestos a todo, ¿no? Dispuestos a todo. Lo triste de esa situación es que eso niega la posibilidad de evolución de una conciencia diferenciadora. ¿Cómo podría actuar una conciencia diferenciadora de una manera mucho mejor en ese edificio, no? Pues como estamos tratando de hacerlo, ¿no? Es decir, aquí en mi edificio no vive ningún trabajador de la salud, pero igual yo trato de no tocar nada y tengo todos los sistemas de protección. Y si viviera estaría haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo poder diferenciar qué es amenaza y qué no lo es? Pero por desgracia, yo creo que son personas en un estado muy primitivo, ¿sí? En un movimiento energético muy primitivo, que están recurriendo a una violencia, ¿sí? Innecesaria, a una agresividad innecesaria, pero por supuesto, desde ese lugar de activación primitiva de una situación en que sienten en que no son capaces de diferenciar, en que han perdido la conciencia de diferenciación, porque ese era su vecino de toda la vida en muchos casos, ¿no? Y ahora de repente se convierte en el enemigo. Se ha perdido la diferenciación, es como que la conciencia se hunde. Sí, Jung hablaba de la disminución del nivel mental, ¿no? Es decir, la conciencia, nosotros podemos perder la conciencia y parecemos despiertos, pero hablamos de la conciencia como diferenciación. Entonces, esa capacidad de diferenciar se hunde en el instinto de preservación, en los instintos agresivos, en el miedo, en el pánico que los activó, y ya no es mi vecino, ya es el asesino. Y se van moviendo las imágenes hacia una situación que es muy triste. O sea, eso a mí me ha parecido impactante y terrible. Y me parece que es eso, me parece que es la situación que altera la conciencia completamente, la conciencia individual. Para mí también ha sido una cosa muy triste porque me toca en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que por un lado hay un elemento de lo que dice Lisímaco en relación a esa cosa de regresar a lo primitivo, donde cuando estamos a ese nivel es muy fácil poner en el otro, al enemigo, y viene la polarización, y ese es otro gran síntoma que tenemos en la región en relación a nuestro psiquismo individual y colectivo, ¿no? El tema de que fácil polarizamos. Pero por otro lado, y creo que para mí es más doloroso y más grave, yo lo veo como un síntoma nuevamente de la pérdida de la conexión con los arquetipos. O sea, el médico es un arquetipo. El médico, la representación del médico como un sabio en relación a la higiene, como un sabio en relación al balance entre la muerte y la vida, como un sabio en relación a los mecanismos que nos permiten cuidar, es un arquetipo. Cuando nosotros tenemos que un colectivo se vuelve en contra de sus médicos, se vuelve en contra de los arquetipos que lo cuidan, que saben de eso, estamos frente a un síntoma muy importante que nos hace reflexionar, pero entonces, ¿quién sabe de medicina? Si los médicos no son los que saben de medicina, hay otra persona que está diciendo yo sí sé. Y la gran pregunta es, ¿quién es ese que está diciendo que sí sabe? Porque yo, que también soy médico, hay una cantidad de información que me permite analizar y me permite criticar incluso situaciones que yo puedo asumir porque vivo dentro de un colectivo que ha asumido como democrático y sigo las reglas del web.
pero hay muchas cosas que desde el punto de vista del pensamiento médico son absurdas. Y lo que uno se va encontrando es como ese criterio médico que lo aprende uno y que lo vive uno y que se activó uno y que uno vive también dentro de un rito de iniciación y dentro de una práctica y una experiencia, es como que hoy en día está cuestionada, como si de alguna manera el médico no sabe cómo cuidar ni a su familia, ni a su entorno, ni a sus vecinos. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es un síntoma terrible y un síntoma potentísimo, una imagen potentísima de la ruptura que tenemos nosotros con nuestras imágenes arquetipales y con nuestras vivencias arquetipales. Aquí, yo por lo general, a mí no me gusta criticar, y menos a entornos y dinámicas y colectivos que me han acogido y que me han dado la bienvenida, pero casi que desde mi llegada, algo que yo he visto y lo he convertido con muchas personas, de muchos colegas médicos y personas de otras áreas. Y aquí, desafortunadamente, el sistema médico desde hace mucho tiempo se pervirtió. O sea, aquí el acto médico, la gran mayoría de las veces, no está en manos de médicos, está en manos de administradores. Y eso es peligrosísimo. Y de alguna manera es lo que hemos visto como síntoma de esta pandemia también, que ha pasado que los que de alguna manera han administrado la acción médica, en muchos casos no son médicos, son administradores. Cuando el informe de lo que se está promoviendo es el administrador de un hospital o de una clínica, hablando de camas y hablando de equipos, que no es médico, señores, es un síntoma de que no estamos bien. Algo pasó en nuestra cultura, algo pasó en nuestro colectivo, donde los arquetipos perdieron su posición que les toca. Porque los arquetipos no es simplemente reconocer que tal personaje de tal cuento es Apolo, o tal otro personaje es Dioniso, el otro personaje es una cosa, lo otro. Es que es algo mucho más profundo que eso, y que a nivel psicológico, desde el punto de vista psicológico, de eso depende nuestra estabilidad y nuestra sanidad. Y esto es un síntoma de que de alguna manera lo perdimos, o de alguna manera está desbalanceado, para no ponernos extremistas. Entonces te agradezco mucho la pregunta, Juliana, porque creo que pones el foco en algo que para mí es crucial, nuevamente como un síntoma, y otra vez le da sentido a esto que estamos haciendo como una invitación a reflexionar acerca de lo que estamos pasando. La idea de esto no es hablar de manera superficial de posiciones u opiniones o plantear soluciones bonitas o no. La idea realmente es hacer un esfuerzo y un intento de reflexionar profundamente en lo que estamos. Porque si no, nuevamente caemos en la superficialidad. Y entonces, bueno, a lo largo de 2 meses, 3 meses, habrá mucha gente que simplemente pasó la ola y ya esto va a pasar al olvido. Y bueno, habrán víctimas que fueron quedando y un poco, bueno, víctimas que serán atendidos con los que tocan. Y muchos de los que vivimos, todos, o sea, de alguna manera que estamos viendo esto, de alguna manera otra vez esto quedará como un recuerdo o un mal recuerdo que se pierde allí y se acabó. Entonces, muchas gracias por Eduardo, la pregunta y por el comentario. Importantísimo. Y una cosita, es cómo se escala hacia abajo esto que tú nombras. Es decir, si es un administrador y administra entonces la salud como un negocio, fríamente como un negocio, esto va escalando hacia abajo, y cuando la persona va donde el médico en la EPS, este médico no tiene tiempo de hacer la atención que se espera de la imagen arquetípica del médico. El médico ni te mira, o sea, el médico está mirando una pantalla, haciendo preguntas, porque solo tiene 15 minutos o 20 para hacerlo, y de pronto te toca un poco y sigue y te envía las 3 medicinas que puede enviar. Esto finalmente contribuye a que no solo allá arriba donde está el administrador, porque ya perdimos la energía del arquetipo. Es muy importante. Bueno, Doris Casanova pregunta, plantea, Wotan, según Jung, fue el arquetipo que surgió
en la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sospechan ustedes que el arquetipo se está insinuando en esta época? Eh, yo me voy a atrever a responder esta pregunta porque tengo cierta cercanía con lo nórdico, lo germánico, en términos arquetipales. Wotan, que es el germánico de Odin, es un dios que está más basado en el poder y en constantemente estar testeando a sus guerreros, ¿no? Estar probando el poder aquí y allá, expandir su conocimiento, expandir su poder, es un dios de la guerra. Yo creo que muy convenientemente se asocia a la Segunda Guerra Mundial porque todo el tiempo fue un pulso de poder, fue avanzar un poquito, ver cómo reaccionaba, seguir expandiéndose. Y yo creo que ahí sí se puede retratar muy bien el arquetipo de Odín. Sin embargo, dentro de todo el marco nórdico, esto que estamos viendo más a manera de pandemia y de reclusión y de encierro y de no actividad, no de lucha, sino de pasividad, se relaciona muchísimo más con el arquetipo de Hela, de Hel, en donde para ellos era la peor muerte posible. Ellos llamaban la muerte de paja al morir no en combate, sino por la enfermedad, en la reclusión, en la inactividad. Y creo que en este momento se insinúa más ese arquetipo virulento, oscuro del inframundo, más que esta guerra gloriosa de ostentación del poder del odínico. No sé si alguien quiera complementar algo respecto a Odín. Bueno, Kenshin Sen pregunta en relación a lo titánico, si en este momento podemos decir que nuestros dirigentes pueden equipararse al nivel de Hitler. ¿Ustedes qué pensarían respecto a eso? Y yo creo que esta ya debería ser la última pregunta, ya para ir cerrando el conversatorio, ya creo que es justo y necesario, entonces... Ya se está lentificando la maquinita. Sí, sí, sí. Yo creo que tomando la pregunta de Doris y asociándola con esto, Hitler y Wotan aparecen como algo, como una fuerza que viene desde abajo, de lo subterráneo. Y yo creo que la gran pregunta y el gran reto es, ¿qué tenemos nosotros en lo subterráneo? ¿Qué puede aparecer de allí? Porque cuando no tenemos claro lo que hay en lo subterráneo, de alguna manera puede aparecer cualquier persona que tiene la llave que abre y cierra o que de alguna manera tiene la intuición o representa ese paso de lo subterráneo. Yo no puedo hablar a nivel de otros países, pero a nivel regional, nuestra cultura regional, desafortunadamente, cuando hablamos de complejos culturales, está montada dentro de algo que todavía, desde mi perspectiva, nosotros no hemos superado, que es la tensión entre el dominio y la sumisión, entre la fuerza que somete desde la violencia y de alguna manera el colectivo que quiere vivir en paz y creativamente. Y desafortunadamente ese fue el origen de la historia como nosotros conocemos y de la cultura que está en este momento presente. Que de alguna manera regionalmente aparece cuando llegaron la invasión y la conquista europea al mundo precolombino. Y a partir de ese momento, yo creo que nosotros estamos todavía peleándonos esa tensión. O sea, cuando nosotros vemos dinámicas en nuestras culturas, en todos los países, o sea, todas las capitales, Caracas, Colombia, Caracas, Bogotá, Lima, sobre todo los países más que están más pegados hacia el Ecuador. Nosotros vemos que hoy en día prácticamente las dinámicas de lo colonial todavía persisten. Las diferencias, la discrepancia entre la vulnerabilidad y los privilegios, el mal, nuevamente, administración del poder dentro de lo que hablamos como políticos, y desafortunadamente eso sigue estando ahí totalmente crudo. O sea, nosotros
desde esa perspectiva nosotros tenemos un subterráneo, un inframundo, para ponerlo en temas psicológicos, un inconsciente colectivo regional que de alguna manera está pulsando desesperadamente por salir. Y cosas como la que estamos viviendo son las que permiten que esta salida pueda ser de alguna manera con ciertas formas que permiten dar como cierta contención y cierta creatividad, o puede ser una cosa totalmente destructiva. Entonces, creo que como uniendo los dos comentarios, las dos preguntas, eso sería con lo cual yo terminaría como invitando nuevamente a la reflexión y a la importancia de reflexionar y de vernos como individuos, como colectivos, en los diferentes planos que nosotros tenemos, en lo individual, en lo colectivo, en lo inconsciente, en lo inconsciente, y aprender a leer esos síntomas que tenemos permanentemente alrededor nuestro. Bueno, yo creería que ya es importante hacer el cierre. No sé si ustedes quieran hacer alguna última observación, aporte antes de cerrar. Pues yo creería que con el título de lo que fueron estas 4 ponencias, imágenes, ¿cómo es que decimos que se llaman? Imágenes Desde el vacío. desde el vacío, correcto. Yo creo que se ha tratado en estas distintas charlas de dar una serie de imágenes mitológicas, simbólicas, astrológicas, y que lo que buscan, más allá de dar fórmulas, porque las fórmulas no sirven, porque somos individuos, cada uno en su esencia, la idea de poner todas estas imágenes sobre la mesa es que cada uno recoja lo que le resuene en su corazón para hacerlo, para vivenciar de la mejor manera este rito de paso, este momento que estamos viviendo como humanidad. Solamente eso, y pues un abrazo desde Bogotá, Colombia. Gracias por haberme invitado a estas conferencias ustedes en el Centro de Estudios Junguianos. Y pues es una muy bonita oportunidad para unir fuerzas desde distintos puntos de vista, y eso es muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, a la EAP, y igual a Lisímaco. Te dejo. Se nos congeló. Nada, lo que yo quería decir era como acerca del título, ¿no? De Imágenes desde el vacío. Quisiera como decir que no deberíamos temer tanto al vacío, porque precisamente así como se dice que gracias al silencio se da la palabra, bueno, estar en vacío también es un poco haber llegado al punto en el cual pueden surgir las imágenes entonces. Todos tenemos ese vacío y quizás no lo habíamos visitado. No habíamos visitado el silencio, no habíamos visitado la soledad, no habíamos visitado este estado en el que somos expectativa. Jung decía que los arquetipos empezaban a actuar en situaciones de expectativa. El vacío es, creo yo, una oportunidad para activar la expectativa y por lo tanto, entonces provocar el advenimiento de las imágenes interiores. Entonces creo que es importante también respetar el vacío, y no solo respetarlo, sino, bueno, aprovecharlo para escuchar lo que viene. Bueno, como tuvimos complicaciones por la Me van a conexión. perdonar que producto nuevamente de nuestra tecnología y como síntoma nuevamente de donde estamos y cómo estamos, momentáneamente se fue la luz, y bueno, creo que bueno, que como han comentado varias personas, creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a un mundo nuevo, ¿no? Entonces, Eduardo, muchas gracias por esta iniciativa fantástica. Tenemos bueno, que quería seguir aprovechar, no sé si lo comentaron, vamos a empezar con otros conversatorios, un poco como integrando a partir de
de contacto con personas que vienen de otros campos también, un poco aprovechar de hablar sobre cosas que de alguna manera se pueden estar moviendo, herramientas que podemos tener. Y la idea nuevamente es invitar a que cada vez vayamos sumando desde la experiencia que tiene cada uno, desde la capacidad respectiva de cada uno, ir sumando e ir construyendo, que para mí es un mundo realmente interconectado y de interdependencia. Creo que llegó el momento de empezar como a pensarnos como una totalidad y como un equipo interdependiente. Y para mí yo diría que si nuevamente, si hay algo que podemos sacar de todo esto, fuese eso, pues vamos ganando una cantidad de cosas. Así que al contrario, a ustedes muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias por la participación y bueno, por haber nutrido este espacio tan rico con toda la presencia y los aportes que han tenido. Así que muchas gracias. Ustedes. Esto, bueno. Chao.